que no está viviendo ahora en la Argentina, pero me gustaría antes presentarlo con este tape. Mirá estos planos de piernas, estás loco, Ismael, Macho. te aflojás con eso. ¿A vos te gusta esta música? Vos también estás No, loco. a mí me parece que sí. ¿Estás loco o estás loco total? No, es que estoy loco. Esta música a mí me llena mucho. ¿Vos la escuchás en tu casa? Relativamente. La escucho en la cancha esta. ¿Me acuerdo? Lo que en Boedo todo el año es carnaval. Yo quiero. Che, bueno, ¿qué hacemos? Nada, no hacemos nada. Yo no tengo más ganas de hacer nada, estoy acá muy tranquilo. Pícaro, tráenos algo de comer, tráenos algo de tomar. Algo de comer. Por Algo favor. de tomar. Pero digo, sí, de tomar puede ser, porque de comer. Anda preparando en la heladera algo, no No puedo tenés nada. nada. Puede ser, oíme. Bueno, vamos a hacerlo entrar a nuestro... Hacelo pasar a Ante. Hacelo pasar a Ante que vamos a hablar un poco. ¿Está? Sí. ¿Está? Sí, está Hacelo esperando ahí. pasar, no hables tanto, Pero, hermano, querido. no, que no está bien. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. No. Dale boca. Dale boca. Dale boca. Y dale boca. Y dale boca. Y dale boca. Y dale boca. No se puede creer. ¿Qué quedó? Pará. A ver, ¿qué hay eso? Ex padres. Hoy hermanos. Oye, está bien. Nano Arián. Y estoy feliz. Firmé. ¿Con quién? Tavares me dijo que sí. ¿Jugás? Jugó él. ¿En primera? Y mirá, en primera. Mirá cuál me pongo. No te la puedo creer. No, sí, mirá con la que me vine. Lo otro es Sibeli. Con la de Diego total. ¿Eh? Vení, Ante, vení. Sí, vení, bien. Diego. Che, ¿cómo conseguiste que Tavares te ponga en el equipo? ¿Qué hiciste? Bueno, ¿Qué le hiciste a Tavares esto para es que una te ponga en el parte equipo? de los recuerdos que tenemos de Oliveri. Alfred, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola chicas. ¿Cómo va? Buenas ¿Qué tardes a todos. Es que lo que pasa Muy es que son bien. tantos los recuerdos que tenemos de los 90, ¿no? Esto. Sí. Y con un Vicentico tan jovencito, también. muy chiquito, ahí está Ante Garmaz. Bueno, has dejado una huella enorme en la televisión argentina. ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, no sé si he dejado una huella enorme, No, pero bueno, hice lo mío y sobre todo fui parte, digamos, de una Claro. época, digamos, y de un grupo de gente haciendo algo. Esto puntualmente, esto que vimos recién es una cosa medio extraña, casi como de culto, porque fue como un precomienzo de un programa que después fue tomando su forma. Y esto fue como una especie de isla medio extraña, porque es como una especie yo creo que es una especie de programa de culto. Fue una cosa que no funcionó para nada, que hicimos con Gaby Vicentico, con Ruti Farinato, creo que estaba Natalia Lobo también, o sea, Mirá. pero fue como un intento, realmente fue un intento fallido, que después reconvirtió rápidamente en la versión un poco más, si se quiere, más adulta de Rebelde Sin Pausa, ya con Petinato, Claro. y en el cual ahí sí la cosa cuajó muy bien, con el Zorrito en la banda, Claro. y haciendo un programa de medianoche que de alguna manera marcó mucho, y fue el comienzo de empezar a hacer las famosas notas, ¿no? Hacer Claro. ciertas cosas en la noche, que en realidad fue idea de Raúl Becerra, ¿no? Claro. El queridísimo prócer, superproductor Raúl Becerra, que venía de La Noticia Rebelde, entró a apagar un incendio, como muchas veces ustedes lo saben, pasa en la televisión. Sí, claro. Y esa versión fue arrasada, el único que quedé fue yo. Y después vino Petty y empezamos a hacer esa especie de dupla imposible, y bueno, realmente estuvo muy bien. En un momento que fue previo al Rayo, ¿no? O Claro, sea, el esto es Rayo. posterior a lo que fue el comienzo de la TV Ataca con Mario y qué sé yo, que también había bueno. marcado un poco los cimientos de lo que iba a venir. Totalmente, porque
exactamente, después fueron como deviniendo en otros programas que tenían mucho el espíritu de esos programas. Y bueno, vos lo mencionabas a De Serra, qué cráneos, ¿no? Esos, porque la verdad eran grandes productores, no solamente eran grandes presentadores o tenían una manera de presentarse ante la cámara impecable, sino que eran grandes, yo le digo, cráneos, ¿no? Y por eso apagaban los incendios. Y Alfred, y después, bueno, ahora vamos a hablar de una película que estás por estrenar, pero bueno, después te fuiste a Europa, decidiste, digamos, estar detrás de cámara y producir. Sí. Bueno, ahí ahora sí, ahí está, este sector es más que estamos viendo, es más de la época Competi, ahí sí lo ven. Ahí está. Y eso no se ve tanto y realmente me hace bastante ilusión recordar ese momento porque fue un momento muy vibrante. Ah, bueno, Y lo estás muy, disfrutando, muy, ¿no? Porque pensábamos que muy por ahí burbujeante, no sí. querías. No, el otro momento fue buenísimo porque todas las experiencias son buenas, pero fue doloroso, fue traumático porque fue un tema que no funcionó, no salió Claro. bien, no cuajó, no tuvo su tiempo, no tuvo dirección, bueno, tuvo un montón de cuestiones en las cuales, digamos, creo que casi nadie quedó contento con ese. Fue muy, muy breve ese momento. Lo que pasa es que está como muy marcado porque estaba Gaby. Claro. Pero bueno, qué sé yo, fue interesante poder hacer la música de ese programa con él, grabar un tema, en fin. Pero sí, básicamente yo después, o sea, seguí bastante tiempo haciendo muchas cosas en muchos lados. Ujú. Mi regreso a lo que después ya era Cuatro Cabezas, que había empezado en mi vinculación con ellos a partir de la TV Ataca antes, o sea, fue una relación casi de 10 años, ¿no? O sea, desde el principio de los 90 hasta el principio de la década siguiente. Y ya estando en el Rayo, en un momento ellos ya venían haciendo una expansión a otros países con los formatos Claro. del Caiga Quien Caiga, del Rayo, de Trip, Sí. etc. En una de esas vueltas, nosotros, o sea, hablo de nosotros por una parte reducida del equipo, viajamos a España como para formar al equipo español que iba a ser en este caso Me el acuerdo. Rayo. Yo iba a hacer como una especie de supervisión de los reporteros y finalmente terminé siendo reportero de la versión española también. Yo pensaba Claro. que no iba a funcionar, que el humor no se iba a entender, qué sé yo, funcionaba todo perfecto. Y entonces hubo un año o dos en donde hacía la versión española y la versión argentina del Rayo. Y ya después vino una especie de debacle en todo sentido, ¿no? Porque fue el 2001, la empresa, digamos, cambió su forma, los programas terminaron. Bueno, ahí empezó otra etapa. Y yo ya estaba un poco, a partir de eso, viviendo primero en Madrid, después en Barcelona. Me quedé en Barcelona bastantes años. Y en un momento sentí la necesidad o sentí que estaba como listo para volver a hacer tele. Y en ese caso volvía ya produciendo oficialmente, digamos, porque en el Rayo todos estábamos muy vinculados, éramos un equipo muy estrecho, ¿entendés? Entonces, de alguna manera, no era un personaje delante de cámara al cual se le armaba todo, digamos, Claro. ¿no? O sea, mi trabajo con los productores, que eran buenísimos, era muy de equipo. De alguna manera, esa fue una formación muy buena para mí. Y entonces, bueno, fundé una pequeña casa productora en Barcelona y empecé a hacer algunos programas, en los cuales en algunos casos eran programas en donde me hubiese gustado estar, y entonces los hacía y estaba, y seguía estando en cámara también. Empecé a dirigir, empecé a tener también la libertad para poder probar cosas nuevas, alteraciones o modificaciones, o buscar cosas, digamos, en la forma de narrar dentro de estos programas de no ficción. Claro. Y de alguna manera fue como un poco el fogueo que me fue dando la posibilidad después, años después de volver a Argentina, ya con la productora más establecida, empezando a hacer series de no ficción bastante potentes, ¿no? Como en su momento hice unos cuantos años para Canal A con Milo Lockett. Hicimos con Julieta Ortega, Nosotras también, y sobre todo la serie de Débora de Corrales del Gourmet, que fue un poco el punto de partida de entender que había algo ahí en la gastronomía que podía
que podía ser interesante para contar. Y entonces, bueno, ese fue un poco el punto de partida real, la vinculación con el nacimiento después de lo que va a ser House of Chefs. Claro, claro, muy, muy copado el de Débora, me acuerdo que lo veía y me entretenía muchísimo, seguramente era la idea. Ahora, en el mundo del vino te vas a meter ahora, ¿no? ¿Perdón? En el mundo del vino, ¿no? ¿Te vas a meter? Sí, sí, nuestra nueva película, la que acabamos de terminar, en realidad la que estamos presentando, vamos a ser más puntuales. Porque, perfecto. claro, la realidad es que, viste, el cine, o sea, esta última película nosotros la empezamos a filmar en mediados del 2020, o sea, en plena pandemia. Plena pandemia, claro. Y ahora, recién ahora la estamos presentando. Ya mezclado con el rodaje de la película nueva, en fin, muchas veces tiene esos tiempos, pero sí, como bien decís, es nuestra primera película. ¿Querés que veamos el tráiler? Porque lo estamos pasando, pero ¿querés que lo veamos con ON? ¿Te parece? Sí, porque... claro, dale, sí. dale. Habrá que merendar algo. Yo sabía que el día de cambiar de lugar, de vida, iba a llegar. Y nos cambió la vida para siempre. ¡Guay, qué interesante! Muy lindo. Muy lindo se ve. ¿Dónde está? ¿Dónde rodaron? Claro, ¿dónde Sí, muy lindo filmaron? se veía eso. Esta película está hecha a partir, digamos, de lo que son 3 vendimias en un solo año, 3 países, 2 continentes. Empezamos rodando en Castilla y León, en El Bierzo, en España, Sí. para después seguir en la vendimia de Uruguay y terminar en la de la Cordillera, en Mendoza, en Argentina, que es de alguna manera la actividad natural que esta familia, que es la protagonista de la película, lleva adelante año a año, en donde, digamos, se trata de la familia Michelini Mufato, que es una familia, digamos, donde los hermanos de él están vinculados al vino, pero ese es un matrimonio que no estaba desde el primer momento vinculado al vino. Ellos tenían su vida normal y a los 40 años, más o menos 40 años, ya con 4 hijos, deciden dejar todo y irse a la montaña a hacer vino, lo cual ya tenía un punto de interés para contar y empiezan su proyecto en Mendoza y Gerardo, el padre de la familia, el padre, digamos, de todo esto, es un soñador nato, con lo cual siempre está como pensando en cómo seguir, qué cosa nueva crear, qué nuevo desafío buscar. Entonces, una vez que Mendoza está de alguna manera establecido, busca el sueño de poder hacer vinos en el viejo mundo, en España, y luego a su vez redobla la apuesta con un nuevo desafío que es hacer vinos de mar en el Uruguay, desafiando el clima, las tormentas y demás. Eso es un poco lo que cuenta la película. Qué interesante. Ahora, perdón, ¿la familia que acabas de mencionar es una familia real? ¿O es
¿O es Sí. ficción? Ah, es real, es la realidad. Ah, entiendo, perfecto. Vos contás eso, digamos, esta familia, la historia de esta familia. Sí, sí, en House of Chef, que es mi pequeña casa productora especializada, es una casa de producción especializada en contar historias alrededor de la gastronomía o del mundo del vino, Perfecto. en todo el mundo, digamos, ¿no? Esta es nuestra cuarta película y son todas documentales hasta ahora, si bien hay un ámbito de lo que se llama ficción gastronómica y hay Claro. películas que son buenísimas, ¿no? O sea, desde como Agua para Chocolate o qué sé yo, sí. hay clásicos, digamos, del género. Pero en el caso nuestro sí trabajamos desde el documental con historias que creemos tengan algún punto de transformación, de superación, de emoción, ¿no? Más allá del hecho puntual que hacen, ¿no? O sea, si hablamos de gastronomía para hacer gráficos, o sea, no es tan importante en principio las recetas, por decirte algo. En este Claro. caso, si bien ellos hacen unos vinos espectaculares, no tiene tanto que ver con, no sé, con el volumen que hacen, sino con la historia que tienen para contar, si su historia es realmente relevante, si hay algo extraordinario en ese pequeño universo, digamos, ¿no? Eso es lo que yo trato de buscar como director o como autor para elegir un proyecto Claro. para llevar adelante. Ahora estás Nosotros, nuestra primera película está protagonizada por Germán Martitegui Sí. y se llama Tegui, un asunto de familia, y de alguna manera también todas tienen un punto, ¿no? En el caso de Germán Sí. cuenta la historia de él, ¿no? En ese momento, ¿no? La de un cocinero consagrado que de alguna manera, por un lado, quiere celebrar el aniversario de su restaurante, el mejor de la ciudad en ese momento, y ahí estamos viendo algo de eso. Tegui es mi casa, justamente. es mi familia. Estamos en Y el también décimo. buscar un cambio, buscar algo que porque también el éxito también puede ser muy monótono o te puede encerrar. Entonces el viaje de él a Mendoza lo transforma por completo y a su equipo, ¿no? La película de alguna manera cuenta todo ese movimiento en todo sentido, ¿no? De transformación. La segunda película es sobre, se llama La leyenda de Don Julio, ¿no? Sobre este ya casi mítico restaurante de Palermo, pero básicamente Sí. enmarcado en su piloto, ¿no? Que es Pablo Jesús Rivero y la historia de su familia, de 3 generaciones ligadas a la carne. Contar su historia es contar un poco también la historia de la carne en la Argentina y la historia de lo que es Palermo como barrio, ¿no? Como un barrio que ha cambiado muchísimo en los últimos años, que era un barrio de tango, un barrio bohemio, ¿no? Donde convive la murga con... Sí. Y además con el está en asado, esa ¿no? esquina que es divina y además creo que para mí es una de las mejores carnes, ¿no? Obviamente. Sí. Así que bueno, nada, básicamente siempre es la gastronomía o el mundo del vino como un punto de arranque, ¿no? Para buscar esas historias, ¿no? O sea, en el caso de Germán hay una historia y hay una transformación muy, muy linda de ver. En el caso de Pablo, en Don Julio también te permite entender el porqué, de dónde sale, de dónde se motoriza el deseo de una persona de lograr sus objetivos en la vida, ¿no? Y en este caso, enmarcado en el mundo de la carne y en el mundo de Don Julio, precisamente. Pero, ¿Y por qué ellos? pero bueno, ¿Vos llegaste a ellos porque conocías sus historias, porque te parecían interesantes como personajes y también por lo vivido? ¿O cómo es que llegas a ellos? Dos puntualmente, como seguramente llegarás a otros, pero ¿por qué ellos, los elegidos? porque yo ya venía trabajando en House of Chef, Sí. como te digo, en mi casa productora, que de alguna Sí. manera también es una casa productora rara porque tiene muchos seguidores, digamos, en Instagram. Entre nosotros tenemos muchísimos seguidores, o sea, no es una productora cerrada al público, sino todo lo contrario, es como una plataforma para que todo el mundo que quiera pueda disfrutar de la gastronomía y nosotros generando contenidos para eso. Entonces, a esa altura nosotros ya teníamos un vínculo muy bueno con casi todos los cocineros importantes del país y de la región.
habíamos trabajado con todos en ese momento ya, ¿no? O sea, habíamos hecho una serie que compilaba eso, que había salido en un canal de cable y donde estaban todos, estaba desde Francis, Narda, Troca, bueno, estaba conducida por Troca. Sí. Y había un vínculo, ¿no? O sea, yo no sabía o lo fui corroborando, que sin pensar o sin querer, cuando yo fundé House of Chefs, yo ya tenía un vínculo con un montón de personajes claves dentro de la escena gastronómica, ¿no? O sea, yo ya conocía a Christophe, ya conocía muy bien a Narda, ya conocía muy bien a Troca. No fue salir de la nada, había un basamento, había un punto de partida. Y después había un concepto muy sólido que era, de alguna manera, renovar la forma de contar la gastronomía. Y creo que eso lo logramos en un primer momento, cuando salimos y realmente marcó una diferencia, y lo volvimos a lograr cuando 3 años después, o sea, entre el 2015 y el 2018, hicimos nuestra primera película. Claro. Y a partir de ahí, bueno, o sea, toda esa historia hasta ahora. Hay este último tiempo también una tendencia a la gente que tiene algún dinero a volcarse a apostar por los viñedos y a crear sus propios vinos. ¿Esto también te llevó un poco a hacer una película en relación a una historia real de este tema? No necesariamente. Eso es un hecho y hay mucho disfrute por parte de todo el mundo en relación al vino, ¿no? O sea, es una cosa que también, de alguna manera, es bastante democrática. O sea, vos podés comprarte un buen vino por un dinero no tan alto y después hay vinos extremadamente difíciles y de encontrar, de hallar, de pagar, en fin. Pero, como te decía, esta historia fue la primera que nació de la llamada en este caso de Pablo Bossi, de un productor que estaba en Madrid. A su vez, la gente de Disney estaban con esta idea de hacer esta película, o de hacer una película sobre esta historia, y entonces buscaron a un director especializado, y bueno, yo era ese director especializado, entonces muy rápidamente me zambullí en la historia y entramos, porque de alguna manera ya conocíamos bastante, digamos, habíamos recorrido un camino en los viñedos y demás. O sea, habíamos, por supuesto, trabajado en Mendoza mucho, en distintas bodegas, en distintos territorios. Yo venía de hacer un rodaje de un proyecto que después, por lo menos de momento, no se terminó de concluir o de presentar oficialmente, que era un rodaje con una sommelier que hicimos en el año 2019, donde recorríamos en 22 días por tierra un viaje que incluía las regiones de vino de Francia, Italia y España. O sea, había ya un punto, yo sabía que había algo que había que incluir de alguna manera dentro del universo de la gastronomía, el vino tenía que estar presente. Mira vos, bueno, te vamos a presentar, le voy a decir que se comunique con vos nosotros tenemos los viernes a una excelente sommelier que se llama Marisol de la Fuente, es muy buena y vas a ver que no te voy a defraudar, es excelente. Bueno, ¿y dónde podemos ver esta película? ¿Y cuándo? Bueno, las 3 primeras películas, sí, tanto la de Tegui como la de Don Julio, como Purity, que es también una película muy linda, distinta, más chica, protagonizada por Juan Peralta Ramos, rodada en Uruguay, independiente, divina, con esa ganamos en el Festival de Málaga en el 2020. Esas 3 ya están disponibles en toda Latinoamérica a través de la plataforma de Star Plus. Y Harvest Moon va a estar disponible también en Star Plus. Yo creo que entre junio, julio a más tardar. Nosotros venimos de presentarla ahora en Málaga, simultáneamente con el estreno en Estados Unidos en el Festival de Sonoma, que está ubicado en el norte de California, en Napa Valley, que es un poco la capital norteamericana del vino. Claro. Entonces, tenemos ganas de llevarla a México, seguramente, ojalá estemos en el Festival de Guadalajara en junio, y luego sí ya
ponerla a disposición de todos ustedes y todos nosotros, digamos, para poder verla en Star Plus. Bueno, la verdad que seguiríamos charlando. Un placer. Gracias por aceptar esta charla, esta comunicación. Y bueno, veremos todas las películas, especialmente esta que ya, bueno, hay que esperar para junio, julio para verla. Muchísimas gracias, un placer conversar con ustedes y ojalá nos veamos pronto. Ojalá. Seguro. Gracias. Bueno, ahí estaba Alfredo Oliveri con toda esta parte creativa, muy interesante, y en este caso esta última que se está por estrenar con el mundo del vino. Hacemos un corte y ya volvemos.